Una débil cultura de rendición de cuentas, el incumplimiento por parte de muchas entidades públicas del derecho de acceso a la información, fallas en el diseño de la institucionalidad estatal, incumplimiento de la normatividad vigente. ¿Sabía usted que la corrupción en Colombia ocupa una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos? Según una encuesta hecha por Transparencia Internacional, el Congreso, partidos políticos y contratos público-privados existen más casos de corrupción como lo es el de Odebrecht. Pero, ¿cuáles son las características de este fenómeno en Colombia? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son sus principales consecuencias? ¿Cuánto le ha costado el fenómeno de la corrupción al Estado colombiano? ¿Qué alternativas se pueden seguir o crear? Acá indagaremos e intentaremos responder estas cuestiones sobre la corrupción y plantearemos herramientas alternativas construidas desde la sociedad. El auge de la corrupción en Colombia se puede explicar en paralelo a la transición que afronta el país forzado a tener una modernización acelerada, tanto económica como social, a lo largo de los años, siendo el sistema económico extractivista propio del capitalismo salvaje en países subdesarrollados con grandes riquezas minerales y demás recursos de la naturaleza. El caso colombiano con la bonanza petrolera trae el interés de empresas multinacionales o transnacionales que explotan nuestros recursos naturales, se llevan las ganancias y nos dejan profundos debilitamientos económicos, sociales, ambientales y políticos. Existe también otro factor que es la debilidad institucional y gubernamental, quienes sirven a los intereses extranjeros y desconocen los intereses del pueblo. Por ejemplo, en muchos casos existen quiebras por parte del pequeño y mediano productor por no poder competir con las masivas importaciones baratas de empresas globales. También el fenómeno de la corrupción está alimentado por la deuda externa, en la cual organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ejercen presión e intervienen en la economía y en la política de países en vía de desarrollo como Colombia, por medio de programas de impulsión del intervencionismo del capital extranjero y en la modificación de leyes para favorecer dichas intervenciones. Así que esto nos lleva a concluir que la corrupción no es un fenómeno simplemente endógeno, sino que hace parte de una lógica global del neoliberalismo, que trae consigo grandes implicaciones sociales como fronteras indefinidas entre lo público y lo privado, como tampoco una ética hacia lo público gracias a que el Estado colombiano se vio privatizado desde un inicio al estar al servicio de unas élites. La Procuraduría afirma que el año pasado la corrupción de las entidades públicas le costó entre 20 y 23 billones de pesos al Estado colombiano, lo que significa un incremento del 15% en un solo año. Los índices de la corrupción en Colombia empezaron a dispararse hacia el año de 1995. Ahora bien, las prácticas corruptas son un impedimento para la igualdad social y el fortalecimiento de las instituciones estatales, pues la mayor parte de los recursos queda solo en manos de unos pocos, con lo cual solo cubren sus intereses particulares dejando atrás los colectivos. Una débil cultura de rendición de cuentas, el incumplimiento por parte de muchas entidades públicas del derecho de acceso a la información, fallas en el diseño de la cultura de la competencia es otro factor que propicia el querer llegar más rápido a un punto determinado y que esto nos haga pasar por encima de los demás, perdiendo nuestra fraternidad, sacando ventaja sin importar el otro, naturalizando la trampa para irónicamente ser el mejor. Created using Powtoon.